Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Y ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo de este vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Aries, y el trabajo. Vamos a ver. Aries, en el trabajo, veo muchos de vosotros que hay como un giro inesperado en el trabajo, como que estaba todo muy estancado, se esperaba por aquí como algo, como un cambio dentro de, y se daba por hecho que alguien dentro del trabajo que estanca, se daba por hecho como que esta persona iba a perder como algún cierto poder o algo por el estilo, o iba a salir de ese lugar o lo iban a cambiar de ese lugar. Todo da un giro inesperado y esta persona sigue en ese lugar. Entonces aquí dicen las cartas, Aries puede seguir generando algún tipo de inestabilidad esta persona, bien, pero también dicen las cartas que esta persona da un cambio. ¿Por qué da un cambio esta persona? Quizás por las quejas de muchos de vosotros, ¿bien? Entonces, hay un cambio en ese ambiente, en ese aspecto en concreto con esta persona, sí, hay un cambio. Aries, muchos de vosotros os veo como haciendo una pausa en el trabajo por temas de salud, será más adelante y no se alargará más de 2 semanas. Aries, que no estáis trabajando. Yo tengo que decir en este caso, Aries, llegan noticias de un lugar del pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que este lugar del pasado no te ofrece a ti la estabilidad, ¿vale?, que tú necesitas dentro del trabajo, pero yo te diría, conforme estoy viendo tus cartas, que tú cogieras esta posibilidad. ¿Por qué? Porque más adelante dice, los caminos podrían estar un poco más cerrados, ¿bien? Los Aries que tenéis un negocio, no sabes muy bien qué hacer, se han dado cambios y esos cambios dicen que es como un retorno hacia atrás, ¿no? Esto te puede generar algo de inestabilidad, este retorno, ¿no? Es como retroceder en el trabajo o algo así, ¿no? Entonces, Aries, aquí lo que dicen las cartas es, mantén la calma en muchos aspectos, ¿bien? Dice, y lleva este retroceso con la mayor naturalidad del mundo. No te adelantes a acontecimientos. Las pérdidas que tú crees que va a haber aún están por ver. O sea, que no te adelantes a esto, ¿eh, Aries? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries. Vamos a seguir con tu economía, ¿vale? Vamos a ver. Aries y tu economía. Aries, respecto a tu economía, dice que hay algo a día de hoy que es seguro, ¿no? Y que es algo que te pertenece y que esto no puede cambiar, ¿bien? Porque es algo que te has ganado tú, ¿bien? Y esto no se puede cambiar, ¿bien? No hay una interferencia en esto por ningún lado. Aries, que estéis esperando dinero del exterior, eso está muy dudoso todavía. Y las noticias que recibáis dentro de 5 o 6 días aproximadamente no serán, por cierto, de las más agradables en este caso. Entonces, esa noticia es la que a ti, Aries, te alarma en todo esto. Yo te diría que sí. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta,
el tema sentimental. Comenzamos con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteros. Mira, yo os voy a decir una cosa. Yo veo comunicación con una persona, ¿vale? Aquí, pero también me sale la mentira de por medio. Y esa mentira hace referencia, Aries, a que esta persona puede llevar algún otro tipo de intereses. ¿Qué pasa aquí? Es una persona que no... o sea, como que siempre tiene un perfil... un perfil exacto, ¿no? O sea, que una persona, una mujer y un hombre, para esta persona tiene que reunir una serie de cosas, de cualidades, y una de ellas es la estabilidad económica para que esta persona se fije en alguien, ¿vale? Entonces, no es una persona que se fija en el interior. Quiero decir con esto. Esto no quiere decir nada. Yo te voy diciendo y ahora en la otra tirada pues las cartas nos van a ir confirmando ciertas cosas con esta persona o con otra. Entonces, es una persona que puede hacerte daño en un futuro. Yo te diría que sí y te voy a decir por qué. Porque aparte es una persona que le da mucho la vuelta a las cosas, ¿vale? Entonces aquí dicen las cartas, una persona que manipula muchas situaciones, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mucho cuidado con esta persona porque yo ya, con esta carta de presentación que estoy teniendo, pues yo ya te digo que mucho cuidado con esta persona. Así que vamos a seguir, Aries, que estáis solteros. Aries, que estáis solteros. Mira, esta persona ya viene en un triángulo amoroso. Esta persona estuvo con una persona del trabajo y con otra pareja más. ¿Ven? Entonces, con esto te puedes seguir encontrando. Dicen las cartas que posiblemente esté en un triángulo amoroso y esa segunda persona esté relacionada con su trabajo. Que es una relación que no termina nunca. Es algo que no termina y que le perjudican todas las relaciones que pueda tener esta persona. Entonces yo me atrevo a decirte que esta persona es pasajero o pasajera en tu vida. Es alguien pasajero que se queda un tiempo en tu vida. ¿Qué pasa aquí con esta persona? Y aquí aviso de que puede haber una pequeña convivencia, ¿vale?, entre vosotros o semi-convivencia, y aquí sí tengo yo que avisar a muchos de vosotros que cuidado que no os envuelva a esta persona, porque aquí dicen las cartas, te puede hacer sentir en un principio muy importante, pero también te hacen hincapié en que veas los pequeños detalles, esa inestabilidad que muestra a veces, que te fijes en esa inestabilidad que muestra a veces. De cara al futuro, Aries, dicen, como yo ya te he dicho antes, es una persona totalmente pasajera en tu vida y la historia se terminaría con esta persona cuando haya un viaje entre vosotros dos, un viaje largo, un viaje que os separa a vosotros físicamente. Entonces, esta persona a ti te diría muy claro, no, esto no es un fin, es como vamos a darnos un tiempo. Ahí llega el momento de cambio, si tú vas más allá con esta persona. Dicen que una segunda persona, se cruzaría en tu vida, que es un poco mayor que tú, y que pertenece o a un lugar del pasado tuyo, como por ejemplo trabajo, en un lugar que tú estuviste trabajando, algo así, ¿bien? O podría ser una persona del pasado, una de dos. No especifican aquí muy bien. Para mi interpretación, es una persona que tiene que ver con un lugar en el cual tú estuviste trabajando, ¿bien? Eso no quiere decir que tú conozcas a esta persona, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries.
mira, aquí sale cómo tú conoces a esta persona, cómo se desarrolla la historia con esta persona. Dice, ¿cómo conoces a esta persona? Esta persona la conoces tú en un lugar donde estáis bastante gente. Es una reunión, una celebración o algo por el estilo. ¿Bien? Esta persona sabe muy bien conquistarte y de hecho la historia que en un principio vivirás con esta persona, bajo mi punto de vista, es buena para ti. ¿Bien? Te vas a ilusionar mucho con esta persona, pero vas a ir notando a los 4 meses de la historia, esta es la primera persona que hemos hablado, vas a ir notando cómo esta persona, esa estabilidad que supuestamente te ofrecía en un principio, aquí no sale. Aquí no sale esa estabilidad, o sea, como que ya va poniendo como trabas, ¿no? Yo lo veo así, como que va poniendo trabas. Y ya más adelante es cuando tú ves un obstáculo realmente para tener una relación formal con esta persona. O sea, como que da un cambio, lo vas haciendo de forma progresiva, pero los últimos cambios son muy importantes. Bien, y esto es lo que yo quiero que tú te des cuenta con esta persona, Aries. De todas maneras, ya me contaréis. Como siempre os digo, Aries, cada uno que lo aplique a su historia. Y ya sabéis, no vayáis, que os voy a dar vuestro mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Aries casados, en convivencia y novios. Escucha, Aries, mira, yo te voy a decir una cosa, aquí se avecinan muchos acontecimientos importantes y dice que llega el momento de tomar una decisión importante para vosotros, decisión que se tomará poco a poco y con mucha prudencia, también lo tengo que decir. Pero ¿qué es lo que trae esa decisión tomada? Trae la estabilidad, trae la confirmación de algo. Trae lo que antes creíamos que no se quedaba, me quedo. ¿Bien? La calma. Aunque con un futuro incierto. Porque dice, aunque se tome esa decisión, han pasado muchas cosas que hacen referencia a un futuro incierto, pero dentro de ese futuro incierto esa persona se queda. Bien, es lo que yo quiero que entendáis en todo esto, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis casados en convivencia y novios. Veo uno de los dos que tiene una duda de algo que pasó en otro lugar. En un viaje, algo así, ¿no? Como en un viaje o algo así. Hay dudas sobre esto. ¿Qué pasó con esto? Pues yo no sé si muchos de vosotros estáis preparados o no estáis preparados, pero lo que sí os puedo decir, Aries, es que lo que aquí pasó te lo están diciendo tu voz interior. Bien, Aries, es lo que yo te quiero decir con eso. Pero esto ya pasó. Entonces ya cada uno de vosotros pues tiene que ver si es necesario seguir con esto o es mejor trascender todo esto que dale el valor que tiene ninguno. ¿Vale? Porque esto realmente tampoco fue nada, ¿vale? Entonces, aquí lo que dicen las cartas, no le des más valor o más fuerza de lo que tiene esto, vamos a decirlo así. Dice, y avanza con tu pareja, porque aquí dicen, después de esa decisión que hemos visto antes, dice que hay otra decisión de uniros vosotros dos o de hacer algo importante en conjunto. Veo muchos de vosotros que anteriormente, esto los que podáis quedaros embarazados, veo muchos de vosotros que esto ha sido un conflicto, un problema. Uno quería hijos, otro no quería hijos. Bueno, pues esto cambia también, ¿eh? Esto cambia. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Hay una cosa aquí que a ti te puede generar alguna duda, ¿no? O sea, esta persona toma una decisión, pero ese compromiso que adquiere contigo no quiere mostrarlo a la luz. ¿Esto te puede traer a ti desconfianza o algo así? Sí, por supuesto, te puede generar algún tipo de desconfianza. Pero aquí dicen las cartas que esta persona te explicará más adelante el por qué ha hecho las cosas así, de este modo. ¿Bien? Aries, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Aries, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Aries, y tu mensaje especial del amor, dice que tú no le eches cuenta a lo que hagan los demás, que tú tienes que ver lo que haces tú y el por qué lo haces tú, Aries. Ese es el mensaje que te dan las cartas y cada uno, en este caso, que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Aries, seguimos con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que vamos a ver también tu lado espiritual, Aries. Es necesario, y ya, un cambio de hábitos. Porque tu cuerpo ya te lo está expresando, Aries. Y llega ese momento, porque esto te puede traer algún problemilla que otro, y creer que tenemos algo malo, algo muy malo de lo que tenemos, y llegar a creer. De todas maneras, yo siempre os digo, Aries, que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general y ahora vamos a hablar de tu lado espiritual, Vamos a ver. Aries, es el momento de concretar, de cerrar, de todo lo que tú tengas que concretar en tu vida, y llega ese momento. Es el momento de amarrar cosas, de no dejar flecos sueltos. Cada uno que lo aplique a su historia, lo que le quiera decir el mensaje. Vamos a seguir. Seguimos, Aries, ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual. Bueno, vamos a ver, Aries. Vamos a trabajar un poquito con este lado espiritual tuyo, que lo primero que veo, Aries, es una persona creo que es un varón, con el pelo medio largo, algo así, no como yo, sino más corto, no sé si me entendéis, el típico pelo cayetano, no sé si me entendéis, seguro que sí me entendéis, es un pelo así, ¿no? Medio ondulado, con los ojos muy rajados esta persona, un ojo bastante grande, me muestra, sus ojos son bastante grandes. No sé qué tenía que ver el hierro con esta persona. No sé si tenía que ver con su trabajo o que hacía cosas especiales con el hierro o algo así. Con la forja, ¿no? Dice que siempre mostró una actitud muy positiva a lo largo de su vida, que rehizo su vida, pero aunque rehizo su vida, su corazón verdaderamente siempre fue de una persona en concreto, que parece ser que había alguna especie de obstáculo o algo así con esta persona y él, ¿no? Y hay una foto con esa persona donde los dos se muestran así con la cara pegada, los dos, ¿no? Es una mujer morena, me hablan de una mujer morena, ¿bien? Y me muestra como que que siempre hubo como ese obstáculo entre ellos dos. Él la abraza a ella, están con la cara así pegada, pero él la tiene como cogida así, algo así. La letra A está mostrando muchísimo, no sé si tiene que ver con él o con ella, pero me la está mostrando mucho.
Y yo no sé si esto se sabe o no se sabe, pero ahí hubo un hijo entre ellos dos. Aries, de todas maneras, en este caso, si tú has identificado a esta persona, te ha resonado este mensaje, ha vibrado contigo, sabes que es para ti. Si no ha vibrado contigo, Aries, no es para ti este mensaje. Como siempre os digo, Aries, en este caso, intentad contactar con esta persona a través de los sueños para que os pueda ampliar el mensaje. Mi queridísimo Aries, te voy a dar un número, el número 98. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, ¿qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.